Bueno, muy bien, 12 minutos pasan de las 9 de la mañana. ¿Cómo andás, Ignacio? Buen día. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Danilo? Un gusto estar aquí. Bueno, ¿unos días de descanso? Unos días de descanso, como corresponde, después de un año de mucho trabajo. Sos de los tantos uruguayos que volvió el lunes. Exactamente. Acá en el canal, por ejemplo, vimos muchísimas caras que el lunes estaban presentes y dijimos, pensamos que se habían ido definitivamente. Pero bueno, hay que volver al trabajo. Bueno, Ignacio, decíamos recién el tema del aumento y el incremento de las tarifas públicas. En algunos casos, el ejemplo de UTE, un poco por encima de la inflación. El tema es el manejo que ha hecho el gobierno de la inflación, porque muchos sectores hablan que hasta diciembre la inflación fue una cosa y ya notoriamente en enero probablemente se registre un salto grande. ¿Cuánto estimás que tengamos de inflación en enero? Bueno, lo primero que hay que tener bien claro es que las empresas públicas hoy, el manejo que han tenido las empresas públicas en los últimos años está condicionando la macroeconomía del país. Está condicionando en muchos aspectos, porque hay decisiones que se están tomando que no son las más adecuadas si uno pudiera tomar las decisiones óptimas de manejo macroeconómico. Para empezar, para contestar esa pregunta, la inflación con la suba de tarifas de... Perdón, lo anterior lo decís por ejemplo, por el endeudamiento de ANCAP, por el UTE Premia. Lo digo por ejemplo, por esta suba de tarifas en este momento, que es en un momento que es inconveniente, dada la situación actual del país. O sea, habitualmente se incrementa en enero. Sí, pero estamos en un año diferente a los años anteriores. Estamos en un año donde la economía, de acuerdo a los últimos datos, no está creciendo. O sea, más allá de una buena temporada que estamos teniendo, si uno mira los últimos datos disponibles, la economía está estancada. Entonces, darle un aumento de esta magnitud de tarifas en un momento que la economía está estancada, en un momento en donde la competitividad es la principal preocupación de los empresarios, nosotros pensamos que no es la mejor manera de tomar una decisión, pero también somos conscientes, y esto también es muy importante, de la necesidad fiscal que hoy tiene el gobierno. Entonces, aquí siempre hay que tener presente, yo me gusta decir que la economía es como la sábana corta, uno se tapa arriba y se destapa los pies, ¿no? En este caso el gobierno le suelta la mano en la inflación para ajustar el déficit fiscal. Claro, que esto es una decisión, ¿no? Una decisión explícita o implícita diría, pero clara para cubrir un déficit fiscal que va a ser mayor que el que se tenía pensado por la simple razón de que en el presupuesto aprobado el año pasado se proyectan gastos para el 2016 que van a crecer al entorno del 3,2% en términos reales, se proyecta un crecimiento de la actividad económica, que es lo que finalmente determina la recaudación fiscal para financiar estos gastos, del 2,5%, con lo cual si uno hace la transformación de crecimiento de la economía a recaudación, que eso es lo que se llama la elasticidad, o sea, cuánto aumenta la recaudación de la DGI cuando crece la economía, que anda en el entorno de 1,3, que quiere decir que si crece la economía 2,5 como pensaba el gobierno, la recaudación fiscal va a crecer 3,2%, igual que lo que está establecido que crezca el gasto en el presupuesto. Pero ¿qué va a pasar? No va a crecer la economía 2,5 este año, sino va a crecer bastante menos, Sí, con suerte 1. Brasil ya está ajustando, por ejemplo. Sí. Con suerte 1. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Bueno, el gasto está comprometido. Los ingresos fiscales no van a estar, por lo tanto se va a abrir a lo largo del año el desequilibrio fiscal, por la sencilla razón de que los gastos están comprometidos. Por lo tanto, esta medida está atada con esta situación. Entonces se busca recaudar con la suba de las tarifas, y nosotros hicimos los números. Estamos hablando de, en el mes de enero solo, esta suba de tarifas implica una recaudación de 20 millones de dólares. A lo largo del año, 240 millones de dólares de recaudación, medio punto del PBI, o sea, tenemos un déficit hoy de 3,5%. Si no estuviera este ajuste de tarifas, el déficit sería el 4%, solo por esta razón, a fin de año. Por lo tanto, volviendo al punto inicial, es que está condicionando la macroeconomía. ¿Por qué? Porque no sería deseable tener que usar este instrumento para cerrar las cuentas fiscales por las consecuencias colaterales que tiene. Bueno, para hablarle en claro a la gente entonces, lo que tenemos que esperar para este año es un incremento de precios importante. Bueno, esto no necesariamente importante, hay que definir qué es importante. Nosotros pensamos que se traslada a precios. Se traslada y se va a trasladar en el supermercado, en el almacén. En enero, en una inflación de enero alta, cuyo solo esta suba le pone un piso de un 1% a la inflación de enero, solo por las tarifas. El resto, que enero es un mes de inflación. Y a su vez el resto de los bienes van a subir y van a generar que la inflación sea elevada en enero. ¿Más de 2 puntos? Probablemente más de 2 puntos, probablemente.
casi que con seguridad. Pero esto no quiere decir que el compromiso de mantener la inflación por debajo del 10% se vaya a soltar. Eso nosotros estamos convencidos que el gobierno está en el buen camino, mantener la inflación por debajo del 10% y asumiendo costos altos para mantenerlo. Por ejemplo... Si pienso que estás diciendo que va a tener más de 2 puntos, claramente en enero los 12 meses móviles lo va a pasar. Que pase 12 meses móviles puntualmente por enero puede ser una eventualidad, pero en febrero se podría recuperar. Corregir. Eso. O sea, eso hay que tener cuidado y confiar en el compromiso macroeconómico. Ahora, ¿cuáles son los daños colaterales, que me gusta llamarla, de esta suba de tarifas? ¿Por qué? Y porque es muy costoso. O sea, el punto que yo quiero hacer es que hoy, lamentablemente, se podría decir que no tenemos más remedio que subir la tarifa para cerrar un agujero fiscal que se genera por gastos comprometidos que no se van a poder financiar con la recaudación fiscal actual. Ahora, esa suba es muy costosa en términos de productividad, en términos de competitividad, y es muy costosa también porque no permite, en materia de inflación, que el dólar esté más alto. O sea, por ejemplo, si no se hubiera subido las tarifas en enero, el dólar podría estar 2 pesos más alto de lo que está hoy, sin sacrificar la inflación por debajo del 10%. Entendamos bien, en Uruguay, de los países de la región que más pega el dólar a la inflación, si el dólar subiera ahora, este mes, 1 punto, 2 puntos más, la inflación se iría seguro por arriba del 10%. Con este piso que le pusimos de la inflación de las tarifas, el dólar va a tener que ser sostenido más que lo que sería natural esperar, como el dólar está subiendo en gran parte de los países del mundo. Y acá menos. Hay un problema de competitividad allí, entonces, lo que está diciendo. Exacto. Sí. Acá el dólar sube menos que en Brasil, sube menos que en Argentina. Uruguay está caro y va a seguir estando caro con respecto a los países. Lo que sale hoy en Uruguay 100 cuesta en Brasil 65, o sea, en promedio. En Argentina 85. Estamos muy caros con respecto a los otros, estamos muy caros con el resto del mundo también. Hicimos los números nosotros y nos da que para que Uruguay esté en equilibrio de paridad cambiaria con el resto del mundo, los niveles promedio del Uruguay internacional, desde el año, uno agarra del 75 hasta hoy, calcula cuál sería el promedio de paridad cambiaria con sus socios comerciales de todo el mundo, el dólar debería estar en 38 en Uruguay, para lograr eso. 38. Algo que es una utopía en la situación actual. Sí, claro, imposible, pero claro, pero se puede acercar a eso. ¿Cómo? Bueno, si no hubiéramos tenido esta suba de tarifas, se podría haber tenido un dólar más alto durante este año y cortar en algo la distancia de competitividad. A propósito del tema tarifas, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, tuvo una aparición la semana pasada, sobre jueves-viernes, que generó polémica porque dijo Ferreri, bueno, se está criticando y mucho el aumento de las tarifas por parte del gobierno, pero yo quiero recordar que desde el 2005 las tarifas públicas, las tarifas de las empresas, de UTE, de Antel y de OCE, entre otras, también mencionó el tema ANCAP, han crecido en términos reales o han evolucionado en términos reales por debajo de la inflación. Sí, eso es cierto, pero es una realidad en el mundo que los bienes, los servicios públicos, la telefonía, la energía, están reduciendo su precio relativo al resto de los bienes de consumo que están dentro de la canasta. Entonces es una tendencia natural a que el precio de estos servicios, por ejemplo, en la telefonía, piensen en 10 años atrás, el costo del teléfono fijo, cuando no tenía ningún tipo de competencia como la que hoy tiene a través de todos los distintos medios que hoy la mayor parte de la comunicación se lleva a cabo. Por lo tanto, es natural que estos bienes públicos pierdan precio, que el precio caiga relativo a los alimentos, relativo a lo que se compara cuando se hacen esos cálculos, que es con respecto al resto de los bienes que componen la canasta de consumo del uruguayo. Es natural eso, debería haber caído más todavía que lo que cayó. ¿Por qué? Porque más allá de los gráficos que se presentaron, tengamos presente que aquí en Uruguay estamos pagando las tarifas públicas más altas del mundo. O sea, ni que hablar de la región, pero cercano a los niveles más altos del mundo en términos de energía eléctrica y en términos de combustible. Por lo tanto... el que va a Buenos Aires, por ejemplo, y ve lo que son las expensas, como le llaman en Buenos Aires, mira lo que es cada 2 meses se paga, por ejemplo, la tarifa eléctrica, con los subsidios correspondientes, hay que aclararlo, pero mirá, o sea, Argentina, Buenos Aires puede haber sido una excepción, que no sería bueno compararnos, porque están los enormes subsidios que han tenido, pero no hay que ir a Buenos Aires, hay que mirar Chile, hay que mirar Brasil, hay que mirar los países de la región, y en todos lados se cumple que las tarifas públicas son más bajas que lo que pagamos en Uruguay. Por lo tanto, decir que se tienen que subir las tarifas públicas porque han bajado mucho, no se adecúa a la realidad
de una comparación internacional. Dólar, ¿no? Dólar, sí. Vamos a ver, recién mencionabas algo, porque uno entra al Banco Central, mira lo que son las consultas a los analistas que hace el Banco Central habitualmente, y da un dólar a fin de año o en el entorno de los 18 meses, ahí en el eje del 35, pero acabas de decir que 38 pesos perfectamente podría ser. No, nuestras proyecciones, nuestro modelo de proyección en el Centro de Economía del IEM, de la Universidad de Montevideo, nos dan 35 también. ¿No? ¿Por qué? Porque está incorporando la realidad, no es lo deseable para que Uruguay recupere competitividad. Ahí debería ser más alto para que Uruguay se haga más competitivo y las exportaciones empiecen a reflotar nuevamente, que hoy están estancadas hace un tiempo ya. Pero la realidad indica que eso no va a poder ser porque se toman decisiones. Y aquí de vuelta, son opciones. Las opciones que está tomando el gobierno impiden que el dólar tenga un valor más alto y pensamos nosotros, en sintonía con la mayor parte de los analistas económicos, que va a andar en el entorno de los 35 pesos a fin de año. Va a ir subiendo lentamente todos los meses para llegar a 35 a fin de año. Bueno, esto obviamente en un contexto en que no haya cambios sustanciales. Claro. Por ejemplo, en marzo tenemos noticias políticas de Brasil con el tema del impeachment de Dilma, que termina. Eso puede generar obviamente cambios en estas proyecciones que hace que esto se esté revisando constantemente, porque el dólar, les recuerdo que es la variable más difícil de hacer proyecciones económicas. En estas semanas ha tenido una aceleración importante, ¿no? Digo, yo pensaba que no creo que pueda tener el desarrollo de los cierres que está teniendo estos días, porque en definitiva esos 35 lo va a superar ampliamente. Sí, no, siempre hay, y también el Banco Central, depende cómo interviene y no interviene. Está haciendo allí su venta de billetes. Esto es una tendencia, repito. El dólar es la variable más difícil de poder determinar un valor y cuando se nos preguntan los economistas siempre estamos arriesgados. Es lo más fácil de decir, no hacemos proyecciones, pero si nadie hace proyecciones tampoco cómo se hace para tomar decisiones, ¿no? O sea, ¿quién toma decisiones? Porque el dólar en Uruguay es una variable clave para la toma de decisiones de casi todos los negocios. Sigue siendo una economía muy dolarizada, pese a que ha habido una evolución en cuanto a desdolarizar. Bueno, ese es un punto importante para traer a análisis, porque la economía se ha desdolarizado mucho. Es cierto. O sea, en tanto el sector público como el sector privado y las empresas y las familias. Si comparamos con el 2002, el 80% del crédito bancario para las empresas y las familias era en dólares. Hoy, para las empresas es menos del 50% y para las familias menos del 10%. El gobierno pasó de 90% de deuda en dólares a 45% hoy. ¿Qué implica eso? Que nos da un activo que no lo estamos aprovechando del todo en que el dólar pueda subir más. Porque hoy el dólar podría subir más y eso no traería aparejado un riesgo. Un riesgo financiero enorme. Claro. Porque ¿qué pasó en el 2002? ¿Qué pasó en el 82? En las crisis enormes que tuvo el país. Cuando el sube el dólar, los dólares, costos financieros para las familias, el Estado, las empresas se hacen tan altos que se hacen impagables las deudas. Y eso empiezan las quiebras. Bueno, hoy eso se puede, pero lamentablemente, dada la inflación que está al borde del compromiso, no podemos tener un dólar más competitivo. Acabás de dejar un capítulo abierto para probablemente una nueva entrevista. Sobre todo, además, tocaste un tema que ya no tenemos más tiempo para ampliar, pero ¿cómo es el nivel de endeudamiento? Ya no del sector público o de las empresas, sino de las familias, porque es un tema el endeudamiento de las familias. Ese es otro tema para poder ampliar. Ignacio, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ustedes, es un gusto estar aquí. Cerramos por acá la entrevista con el economista Ignacio Munch.